Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale like y comparte porque nos vamos con la tercera sesión ordinaria de Consejo Técnico para directores y supervisores. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Comencemos con la presentación de estas orientaciones. Estimadas directoras y supervisoras, directores y supervisores, desde la Secretaría de Educación Pública se ha enfatizado la importancia de resignificar la labor que día con día realizan. Este anhelo surge de la necesidad de contar con su resuelta participación en la construcción de la nueva escuela mexicana. Notoriamente, su respuesta ha sido atender a este llamado y con ello han abonado al proyecto educativo de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Nuevamente, la SEP les invita a avanzar en la resignificación de su función. Este proceso parte de su decisión personal. Sin embargo, se motiva de la voluntad de la gente y su gobierno para instituir una república educadora, humanista y científica. Entonces, bueno, ya vimos que los temas van centrados en resignificar la función de directores y supervisores. Para encontrar el nuevo significado que brinde un sentido diferente a lo que se hace cotidianamente, conviene profundizar en los fundamentos de la visión humanista de la nueva escuela mexicana. Entonces vamos a checar los fundamentos de la nueva escuela mexicana en este enfoque humanista. El primero es la dignidad humana. Este es el valor intrínseco que tiene todo ser humano, que es irrenunciable, no intercambiable, irrevocable e inviolable, y que por sí mismo justifica el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos humanos y justicia social. Y esto se relaciona con los derechos humanos, que parten del reconocimiento de que en el espacio público democrático existen diversos sujetos del derecho: niñas, niños, adultos mayores, jóvenes, mujeres y hombres, pueblos indígenas y afromexicanos, extranjeros, migrantes, refugiados, asilados y desplazados, integrantes de la diversidad sexogenérica, entre otras y otros, así como personas con discapacidad, incluyendo las personas con aptitudes sobresalientes. Todas y todos inscritos en diversos grupos, urbanos o rurales, pertenecientes a distintas clases sociales, que reclaman una visión plural, incluyente y participativa en el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Entonces, maestras y maestros, básicamente encontramos aquí que el ejercicio de la dignidad humana, de los derechos humanos, es para todas las personas y no solo para algunos. Otro punto importante que se habla en la presentación son las capacidades humanas que habíamos analizado en el plan de estudios. Las capacidades tienen que ver con la reflexión crítica acerca de distintos aspectos de la vida, vivir en comunidad y en un territorio en el que se combata la discriminación por razones de sexo, etnia, raza, género, capacidad física, religión, nacionalidad o cualquier otro motivo. Envuelve también la participación en las decisiones políticas que gobiernan la vida social, además de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas, así como vivir relaciones respetuosas con el medio ambiente y sus formas de vida. Entonces, maestras y maestros, estas capacidades humanas son estos elementos que vamos a utilizar, a necesitar como ciudadanos para transformar el país donde vivimos. Directoras y supervisoras, directores y supervisores, sobran razones para continuar resignificando su función y contribuir, como lo han hecho hasta ahora, al fortalecimiento de la educación pública en nuestro gran país y el lema Educación para la Transformación. La agenda de trabajo de esta sesión se centra en un solo tema, que son proyectos y ejes articuladores. Y el propósito para los directores y supervisores es organizar la tercera sesión ordinaria de Consejo Técnico. Se recomienda a partir de observar el mensaje de Mario Delgado Carrillo, y aquí podemos dialogar sobre cuáles son las ideas centrales del mensaje y, aplicando nuestro pensamiento crítico, ¿qué opinamos de su mensaje? Recuerden, maestras y maestros, que el mensaje, en cuanto esté disponible, estará en el canal para que lo chequen. Dale like, continuemos. ¿Cuál es la temática de la sesión para supervisores y directores? Los trabajos de preparación para esta sesión conjugarán dos de los procesos establecidos en los lineamientos de Consejo Técnico: el acompañamiento y la asesoría con el tema proyectos y ejes articuladores. En el Plan de Estudios 2022, los ejes articuladores hacen posible la conexión entre los contenidos de los campos formativos y, a partir de ello, el diseño y desarrollo de proyectos interdisciplinarios. Como observamos en la imagen de la derecha,
tenemos este proceso de integración curricular, donde están en primer momento los ejes articuladores, que dan sentido, que buscan desarrollar estas capacidades humanas para así después mirar el currículo, los contenidos, los PDA y generar estrategias como el aprendizaje basado en proyectos. Comenzamos con actividades para reflexionar. Aquí vamos a dialogar sobre problemas o situaciones que el personal directivo y de supervisión ha identificado o que han manifestado los colectivos docentes y agentes educativos en torno a las funciones y uso de los ejes articuladores y su concreción en los proyectos. Como observamos en pantalla, tenemos algunas preguntas con las que podemos comenzar a generar este diálogo. La primera podría ser: ¿nuestros colectivos reconocen los 7 ejes articuladores? ¿Sí entienden a qué hacen referencia? En el caso de mis escuelas, puedo compartir que sí, teóricamente los conocen. ¿Qué ejes articuladores han utilizado en la escuela? Bueno, al observar clases puedo identificar que la igualdad de género, la inclusión, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura han sido los ejes que más he observado en el desarrollo de clases, de proyectos. ¿Cómo deciden los ejes articuladores a abordar? Y este es un tema en el que podemos empezar a reflexionar de otra manera. Desde el consejo técnico, cuando los maestros identifican situaciones, temas o problemas que vienen de su programa analítico, identifican qué eje articulador les va a permitir que el estudiante cuestione la realidad, que pueda ver dónde están de una manera más amplia. Entonces, desde ahí se empiezan a elegir los ejes articuladores. No en todos mis colectivos, sin embargo, en algunos ya parten de esta mirada sobre las capacidades que necesitan con base en su territorio. La siguiente pregunta que podemos abordar es: ¿cuál es la función de los ejes articuladores? Pues es problematizar. Los ejes articuladores lo que buscan es que el estudiante problematice, que el estudiante cuestione lo que están viviendo. Si estamos hablando, por ejemplo, de una situación sobre el cuidado de la salud, que cuestionen, ¿no?, el derecho a la salud, si es para todas las personas, quiénes sí, quiénes no, y conecta los contenidos del campo formativo o de los campos formativos. También, esto es súper importante: ¿en qué momento se ven reflejados los ejes articuladores en los proyectos? Aquí yo les quiero compartir que de primer momento, en el planteamiento de la situación, no importando la metodología o la modalidad, todo parte de una situación, de un tema o un problema que debe ser contextualizado, que debe de ser territorializado. Aquí empezamos a ver lecturas, situaciones de discriminación, situaciones donde haya exclusión, y eso genera que de ahí se observe el eje articulador. También yo he observado que a lo largo de todos los proyectos siempre hay preguntas que buscan problematizar, cuestionar, abonar a esta reflexión de los estudiantes. Cuéntame en los comentarios cómo lo has visto en tus colectivos. El siguiente apartado es revisar las orientaciones del Consejo Técnico Escolar para los colectivos docentes. ¿Cómo está organizada esta guía? Tiene una presentación, tiene una propuesta de agenda de trabajo, tiene el mensaje del secretario de Educación, habla del tema de proyectos y ejes articuladores, tiene una infografía sobre los ejes articuladores, tiene un esquema sobre el papel de los ejes articuladores en el Plan 2022, tiene un texto que me llamó mucho la atención que se llama Ejes articuladores, capacidades humanas para una sociedad democrática y plural, luces y algunos claroscuros. Más adelante lo vamos a checar. Me parece el texto fundamental de este consejo técnico. También se retoma la concepción de ejes articuladores a través del plan de estudios. También los ejes articuladores, pensar desde nuestra diversidad, que este es un elemento del fascículo de Mejor Edu, que en el canal ya tenemos un video sobre él. Después, algunas experiencias de videos que también habíamos observado el año pasado sobre cómo los maestros están desarrollando su trabajo diario para analizarlo críticamente. También tiene un apartado sobre el seguimiento al proceso de mejora continua de la escuela o servicio educativo, donde vamos a identificar las acciones, las estrategias que propusimos, cómo vamos, qué hemos implementado, qué no se ha hecho, qué necesitamos reformular. Y después tiene el último apartado, que son asuntos particulares de la escuela o del servicio educativo. Vamos a checar juntos la presentación para los docentes. Con la entrada en vigor del Plan de Estudios 2022, maestras, maestros y agentes educativos han enfrentado un conjunto de retos. Uno de ellos es el diseño del programa analítico, en el que contextualizan los contenidos de los programas sintéticos para responder a las características y necesidades de los territorios en los que ejercen la docencia. Otro es el trabajo por proyectos a través de metodologías sociocríticas, como una alternativa para promover en sus estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico y aprendizajes que les permitan comprender,
cuestionar y transformar su comunidad. En estos procesos de toma de decisiones sobre el currículo y los procesos de enseñanza y aprendizaje, los ejes articuladores tienen un papel importante para leer la realidad y establecer vínculos entre los contenidos y la vida de los estudiantes. Es decir, básicamente es lo que mencionábamos. Identificamos situaciones, temas o problemas a través de esta lectura de la realidad. Vemos qué eje articulador nos puede ayudar a problematizar, a generar preguntas, a cuestionar cómo estamos viviendo esta situación y después nos vamos a los contenidos del campo o de los campos formativos para generar los proyectos. Por lo tanto, es importante detenerse a pensar acerca del uso que ha dado a los ejes articuladores. Para ello convendría compartir su experiencia y saberes con respecto a este tema. Entonces, los colectivos docentes van a dialogar sobre cuáles son las funciones de los ejes articuladores en el Plan de Estudios 2022, cómo dan sentido los ejes articuladores a los procesos de enseñanza y aprendizaje que desarrollan y conducen cotidianamente, qué aportes les ofrece cada uno de ellos, cómo han decidido él o los ejes articuladores que han retomado para organizar los contenidos en su programa analítico. Vamos a dialogar cómo lo hemos hecho en nuestras escuelas. Y después se busca contrastar ideas con el esquema y la infografía. Vamos a leerlo juntos. Comenzamos a leer, maestras y maestros, el papel de los ejes articuladores en el Plan de Estudios 2022, que buscan favorecer el desarrollo de capacidades humanas, vinculan a la lectura crítica de la realidad con los contenidos. También propician el trabajo interdisciplinario entre el campo formativo o los campos formativos. Lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Recordemos que los ejes articuladores son inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas y vida saludable. Por lo tanto, el papel que tienen estos ejes articuladores es que reconocen que son ciudadanas y ciudadanos capaces de ejercer sus derechos, que viven, reconocen y valoran la diversidad que caracteriza a la nación mexicana. Reconocen que mujeres y hombres gozan de los mismos derechos, valoran sus potencialidades para mejorar sus capacidades personales y de la comunidad, desarrollo del pensamiento propio para analizar y hacer juicios argumentados, se perciben como parte de la naturaleza conscientes de su ciclo de vida, interpretan fenómenos, hechos y situaciones con fundamentos científicos y saberes comunitarios. También respeto y aprecio a la diversidad al trabajar de manera cooperativa, intercambiar ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes y desarrollar el pensamiento crítico para valorar conocimientos de las ciencias y las humanidades. Si se dan cuenta, maestras y maestros, acá ya nos dicen que estas son las capacidades y obviamente estas capacidades se vinculan con el perfil de egreso. Entonces, debemos de reflexionar que los ejes que utilicemos, que trabajemos, que seleccionemos, buscan atender esto. Vámonos con su infografía. Los ejes articuladores dan sentido a las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan cotidianamente en el aula, la escuela y la comunidad. También apuntan al perfil de egreso porque articulan conocimientos, actitudes, valores, habilidades y saberes que los estudiantes desarrollarán a lo largo de la educación básica y que les permitirá seguir aprendiendo. También representan una perspectiva ética para acercarse a los contenidos y evitar que la desigualdad se reproduzca en el currículo. Conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo formativo o varios campos de formación. Aquí ya lo aclaran, no todos son proyectos integradores, pueden ser por campo o campos formativos. Vinculan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana. Por lo tanto, permiten pensar la enseñanza y el aprendizaje como un diálogo permanente con la realidad. Esto lo retoman del Plan de Estudios 2022. Eso entonces nos tiene que llevar a la siguiente reflexión para directores y supervisores. Debo orientar a los colectivos para que entiendan que los ejes articuladores van a ayudar a plantear las situaciones donde el estudiante cuestione el machismo, cuestione el ejercicio de los derechos de salud sexual, reproductiva, de higiene, que cuestione cómo hay diferentes formas de percibir al mundo, romper con la idea de un pensamiento único. Esto, al momento de hacer este proceso, al seleccionar los ejes articuladores, también ayudamos a desarrollar el perfil de egreso. Obviamente busca esta justicia social para que el currículo permita a todos aprender y no solo a algunos.
Antes de continuar, te pido que por favor le des like al video y que te suscribas, y si me quieres apoyar más, hazte miembro. Este es el texto que a mí me llama mucho la atención, maestras y maestros, que me parece súper importante que se analice a profundidad, que se reflexione, porque creo que es aquí donde vamos a entender que no es lo mismo como se plantean los ejes articuladores en esta ocasión a programas anteriores. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando dicen, eso ya lo trabajábamos en el 2011 o ya lo trabajábamos en el 2017. Sí, pero tenían otros enfoques y otras miradas. Así que vamos a checarlo juntos. Yo les recomiendo que antes de leer el texto, organicen equipos para generar un organizador gráfico con las preguntas que a mí me parecen relevantes para reflexionar. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de los ejes articuladores? ¿Cómo los ejes articuladores favorecen el vínculo escuela-comunidad? ¿Cómo atienden a la diversidad los ejes articuladores? ¿Qué son las capacidades humanas? ¿Cómo los ejes articuladores dirigen el trabajo pedagógico? ¿Qué sentido da este plan a los contenidos de los ejes articuladores? ¿Cómo se manejaban los contenidos de los ejes articuladores antes y ahora cómo se perciben? Estas preguntas nos van a poder guiar la discusión, el diálogo y la reflexión sobre nuestra práctica para darnos cuenta que no es lo mismo. Leamos juntos este texto. Ejes articuladores, capacidades humanas para una sociedad democrática y plural, luces y algunos claroscuros, de Carlos Rosa. Vamos a leer juntos. Introducción. Los ejes articuladores refieren a dos principios fundamentales de lo que se conoce como la nueva escuela mexicana, la integración curricular y el derecho humano a la educación. La primera concibe la articulación como la conexión de los conocimientos y los saberes de las disciplinas que conforman los campos formativos y la vinculación de los procesos de enseñanza con las experiencias de la vida cotidiana de los estudiantes. En este sentido, los ejes articuladores facilitan otros dos aspectos centrales del Plan de Estudios 2022, la interdisciplinaridad para contrarrestar el reduccionismo y la especialización que derivan de un manejo a menudo burocrático y utilitarismo del tradicional modelo disciplinar, y el vínculo escuela-comunidad. Es decir, este primer elemento es darnos cuenta que la realidad es compleja y que no vamos a poder aprender solo fragmentando el conocimiento, sino que es un todo que se puede analizar, ¿ok? Y el segundo es muy interesante, el vínculo escuela-comunidad para reconocer que la escuela se encuentra ontológicamente inserta dentro del complejo entramado de relaciones comunitarias. Esta valoración del vínculo escuela-comunidad, lejos de minimizar la autonomía de la escuela ante el resto de los procesos, las instituciones y los actores sociales, la fortalece desde una perspectiva pluralista, es decir, resalta la necesidad de cuestionar la universalidad de las formas, las estructuras, prácticas y procedimientos escolares ante la heterogeneidad cultural y social de las diversas comunidades que conforman nuestra nación. Es decir, esta autonomía busca que nosotros trabajemos a partir de las situaciones que vivimos día a día y no desde la idea o la utopía de una escuela o de un contexto homogéneo para todo el país. Esto precisa un proceso de reapropiación y resignificación del saber y la educación escolar a partir de la propia comunidad territorio, la cual es local y sin embargo se intersecta con lo nacional y lo internacional de manera recursiva en cuanto a que estas dimensiones son comprendidas y significadas desde el propio locus de la enunciación, es decir, cómo a través de estas situaciones que estamos viviendo analizamos el contexto local, nacional, mundial para aprender. La atención a la diversidad remite a otro principio fundamental de la nueva escuela mexicana, el derecho humano a la educación. Tal derecho implica no solo garantizar el acceso, la permanencia, la conclusión de la trayectoria formativa, sino también la integración sustantiva de los alumnos en su diversidad. ¿Qué diversidad cultural, lingüística, social, de género, orientación sexual, capacidad y ritmos de aprendizaje? Es decir, la escuela busca atender las características propias que tienen desde el currículo, desde las relaciones de enseñanza y aprendizaje, la evaluación, la planeación, etcétera. Entonces, implica que nosotros resignifiquemos el proceso educativo, así como el proceso de gestión. Desde esta perspectiva, la diversidad ya no se concibe como un problema educativo del otro, por asimilar o incorporarse bajo modelos pedagógicos homogeneizadores.
sino como un recurso donde exige deconstruir los valores que desde la época postrevolucionaria se han instalado como referentes identitarios y epistémicos a través del nacionalismo, el mestizaje, la cultura de la clase media y urbana, así como el positivismo. ¿Qué significa esto, maestras y maestros? Significa que tenemos que cuestionar el proceso, el papel de la escuela y de nuestras prácticas, no solo, por ejemplo, aquí está la crítica a las competencias, que todos tengan estas capacidades para el mundo laboral, no, sino cómo rompemos con el estereotipo de que México tiene una misma forma de vida, unas mismas relaciones. No, particularizamos en dónde estamos. En el marco de estos principios, los 7 ejes articuladores manifiestan su propósito ético en cuanto a la centralidad de la relación con la diversidad ontoepistémica, dada la atención a los procesos diferenciales de subjetivación y de construcción del saber, y pedagógico en cuanto a la recuperación de la autonomía docente y la valoración de la enseñanza como una labor crítica, es decir, el giro neoliberal de la enseñanza centrada en el aprendizaje del niño con logro a objetivos y no a su formación. Básicamente lo que encontramos aquí es que la nueva escuela mexicana está buscando poner atención en la formación de los estudiantes. Con esto se contradice con el constructivismo, ¿no? Que ahí se ponía la atención en el logro de objetivos. Aquí no son objetivos, aquí es la formación de nuestros estudiantes. El enfoque de las capacidades. Los ejes articuladores se basan en una perspectiva filosófica y pedagógica centrada en las capacidades. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de capacidades? Una lectura detallada del plan de estudios revela que este término se emplea de 2 formas. Una general, como comentaré más adelante, y una ambigua, como una alternativa a los enfoques por competencias, y otra más específica referida a las capacidades humanas. En una segunda acepción, los ejes articuladores contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática y plural como la mexicana. Estos rasgos están relacionados con la realización de una vida digna, libre de discriminación y violencia, caracterizada por la justicia social. El concepto de capacidades humanas hace referencia a la filosofía ético-política de Martha Nussbaum. Para la autora, un enfoque centrado en las capacidades, es decir, la respuesta a la pregunta, ¿qué es capaz de hacer y de ser cada persona? Representa una alternativa humanista a las métricas que, para evaluar la calidad de la vida, se basan exclusivamente en el desarrollo económico. Entonces, maestras y maestros, aquí nos damos cuenta que cuando observemos el término de capacidades humanas, es una forma de contrarrestar a este desarrollo de competencias de modelos anteriores. Aquí hay una diferencia sumamente importante que debemos entender para no caer en que es lo mismo que competencias, ¿ok? Según Nussbaum, cada sociedad debe asegurar el desarrollo de las capacidades internas, tanto innatas como aprendidas, y abordar las justicias y desigualdades sociales arraigadas, especialmente aquellas relacionadas con la discriminación o marginación que impiden el pleno funcionamiento de estas capacidades en todos los ciudadanos. Este marco filosófico permite comprender la función de los ejes articuladores, que es trabajar explícitamente el tema de la justicia social desde y para una educación humanista crítica. Entonces, maestras y maestros, aquí nos damos cuenta que sí, que los ejes articuladores parten de estas situaciones, de estas capacidades que necesitamos desarrollar dentro de la escuela para este tipo de ciudadano que va a transformar la realidad que vivimos. Los avances hacia el reconocimiento efectivo del pluralismo. Los ejes articuladores abordan temáticas que ya han sido incluidas en las políticas curriculares del país, como la discriminación étnica y racial de género, la migración, el cambio climático. Sin embargo, a diferencia de los anteriores planes de estudios, 2011 y 2017, que trataban estos temas a escala meramente declarativa, sin materializarlo en contenidos específicos, el plan de estudios actual propone que se aborden como ejes centrales para dirigir el trabajo pedagógico y didáctico hacia la realidad social, es decir, cómo llevamos a través de los proyectos a los estudiantes a una realidad y no solo a un concepto, no solo a algo que queda vacío, a fin de reflejarse como temas y contenidos en los libros de texto gratuito. Otra novedad rescatable consiste en la forma de trabajar estas temáticas a través de los más recientes enfoques críticos en las ciencias sociales, como la perspectiva decolonial, la epistemología del sur y la teoría del género.
Esto ha generado numerosas distorsiones mediáticas y ataques tanto al plan de estudios como a los libros de texto. En mi opinión, la principal razón de estas embestidas radica en que los enfoques adoptados centran la atención en las causas de la discriminación y la exclusión. Esto desestabiliza las certezas arraigadas sobre la sociedad y la escuela, entendidas como homogéneas, y sobre los valores de la clase dominante, es decir, maestras y maestros. Cuando se propone partir de la lectura de la realidad, cuestionar el racismo, la discriminación, esto rompe con la idea de competencias, esto rompe con la idea de algo progresivo, porque cada realidad es diferente y es necesario analizarla a la perspectiva de situaciones y no de contenidos organizados. De hecho, es a través de una puesta en discusión radical de estos valores como la inclusión, la interculturalidad crítica, el pensamiento crítico, vida saludable, que se proponen alternativas significativas. Por lo tanto, no se adaptan pasivamente a los términos con los que las anteriores reformas han abordado la diversidad, por ejemplo, y la marginalización, desde enfoques que buscaban la integración, la tolerancia, el diálogo, el respeto, sino lo que busca es problematizarlos y replantearlos, a partir de una comprensión profunda, esto también es súper importante, de los mecanismos históricos y sociales que, al reproducir la desigualdad, obstaculizan repetidamente su realización efectiva. Y eso es bien importante que lo analicemos. Desde esta perspectiva, la inclusión no se reduce a la educación por incorporar a algunos grupos marginados, como en anteriores reformas, sino lo que busca es una comprensión de las causas de la exclusión, las cuales radican en la perpetuación de las dinámicas de colonialidad, como la cara oculta que acompaña el proyecto de modernización del país y de la región. De la misma forma, la interculturalidad crítica se concibe como un proyecto destinado no solamente a la población indígena o afrodescendiente, sino a toda una nación, con el propósito de superar las causas de discriminación, transformar la estructura social y repensar la identidad nacional. Es decir, romper con esta idea de que somos iguales, a partir de la diversidad cultural. Desde el punto de vista pedagógico, un elemento de certera novedad en las políticas educativas del país, la interculturalidad crítica otorga igual valor a los aprendizajes y a las enseñanzas que se realizan en las comunidades locales y los conocimientos universales de la escuela, la ciencia y la innovación tecnológica. Esta igualdad de valor se refleja también en los ejes de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, de artes y experiencias estéticas, en los que se muestra una alta atención a la diversidad cultural, epistémica y artística del país. Desde esta misma perspectiva, el pensamiento crítico se concibe como el desarrollo de las capacidades para establecer relaciones entre diferentes formas de conocimientos y saberes, para la construcción de relaciones y mapas dialógicos para comprender el mundo. Entonces, aquí el pensamiento crítico no solo es desarrollar habilidades, sino esta capacidad que tenemos para entender diferentes formas de conocimientos. La educación para la vida saludable no es vista desde el punto de vista médico, individual y psicologicista, sino como el reconocimiento del impacto de diferentes tipos de exclusión y marginación en el cuidado del cuerpo y medio ambiente. De esta misma manera, la igualdad de género se propone como un tema de educación que cuestione las prácticas institucionalizadas que asignan a cada persona no solo una identidad de género, sino también una orientación sexual predefinida, que termina por establecer situaciones de desigualdad, discriminación y exclusiones cruzadas, como sexuales, raciales, de género, de clase, de capacidad, en los ámbitos social, laboral y educativo. Por lo tanto, maestras y maestros, esto es lo primero que debemos de reflexionar, darnos cuenta cómo no es lo mismo y cuestionarnos y generar pensamiento crítico para también nosotros aprender. Ahora vamos a ver cuáles son los claroscuros que propone el autor. Como investigador en educación intercultural, diálogo de saberes y epistemologías indígenas, reconozco los avances significativos de los ejes articuladores para abordar pedagógicamente la diversidad y la exclusión social. No obstante, en consonancia con el análisis teórico de este documento, considero importante señalar al menos dos ambigüedades en cuanto a la aplicabilidad de dichos ejes. La primera ambigüedad surge en torno al concepto de capacidades. Este término, cuando se presenta de manera general y no específica respecto de los ejes articuladores, en algunos casos parece incluir o hacer referencia a habilidades y conocimientos, mientras que en otros se deslinda claramente de estos conceptos, sin aclarar si requieren tratamientos diferenciados para su desarrollo.
lo mencionado genera una confusión que me permite llegar a la siguiente consideración. Queda claro que el concepto de capacidades pretende representar una alternativa al de competencias, ya que su articulación con el saber, como forma de apropiación subjetiva del conocimiento, denota la intencionalidad de la nueva escuela mexicana de superar la visión tecnocrática e instrumental de la educación neoliberal, es decir, oponerse a las competencias. Sin embargo, esta intención no elimina por sí sola la ambigüedad declarativa y operativa del término, que requiere de mayor especificación para su realización en la práctica docente. Una segunda ambigüedad, y esta vamos a cuestionarla fuerte, se relaciona con la aplicabilidad de los 7 ejes articuladores. En mi opinión, esto deriva de la excesiva libertad otorgada a los docentes sobre la pertinencia de trabajar con uno u otro eje de acuerdo con sus saberes y experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias. Aunque esta libertad resalta la necesaria autonomía del magisterio, principio fundamental de la nueva escuela mexicana, la decisión de abordar temas críticos de relevancia nacional, como la igualdad de género, la vida saludable y la interculturalidad crítica, no debería estar sujeta a la discreción individual de los docentes. Más bien, debería evidenciar la necesidad de complementar el bagaje pedagógico y didáctico especializado de cada maestro y maestra, ya que los ejes articuladores conforman el núcleo humanista del plan de estudios y además configuran los 10 puntos del perfil de egreso. En conclusión, me parece que tal confusión sobre la pertinencia del trabajar uno u otro eje articulador puede generar malentendidos respecto de cómo llevar a cabo la contextualización por medio del programa analítico, la cual no debería entenderse como la posibilidad de elegir cuáles capacidades humanas educar, sino cómo desarrollarlas, todas y cada una, adaptándolas a las especificidades de las diversas comunidades, territorios donde opera la escuela. Aquí básicamente el autor dice, los maestros no somos capaces de discernir. Yo creo que aquí nos debe de llevar a la reflexión de que en los consejos técnicos nos pongamos de acuerdo, dialoguemos sobre la importancia de estos ejes para el cumplimiento del perfil de egreso. Una vez que hemos leído este texto, maestras y maestros, les pongo aquí como un extracto para recordar que los ejes articuladores no son lo mismo que en reformas educativas o modelos educativos anteriores, como lo menciona el autor. Para saber más, maestras y maestros, se propone que pueden revisar el Plan de Estudios 2022 o que pueden revisar el fascículo de Mejoredu, los ejes articuladores para pensar en nuestra diversidad. Estos dos temas ya se han abordado en consejos técnicos. Si tú has participado en un proceso de promoción o de admisión, ya conoces este. Te recuerdo que la presentación es interactiva, le puedes dar clic y llevar a ese apartado específico de la lectura de los textos. En mi opinión, maestras y maestros, quédense con el plan de estudios. El fascículo de Mejoredu es una buena opción para secundaria, pero no así para los demás niveles educativos. Continuemos. Los maestros después van a analizar críticamente algunos videos que se trabajaron hace tiempo, ¿ok? Ustedes van a seleccionar, van a observar estos videos y lo que se busca es cuestionar de manera crítica lo que nos dicen los maestros de los diferentes niveles educativos. Estos videos ya son viejos, les puedes dar clic y revisarlos. También en el consejo técnico se busca considerar los siguientes elementos. La lectura crítica de la realidad, su problematización y su expresión en la forma de un tema, problema o situación. ¿Cómo ubica el colectivo el o los ejes articuladores que establecen la conexión del tema, problema o situación con el o los campos formativos? ¿Qué eje o ejes conectan el tema, problema o situación con los contenidos de los campos formativos y de dónde surgió ese proyecto? Es decir, es cuestionar cómo se ha realizado y cómo lo vimos en los videos. También, la definición del problema, tema o situación de la realidad, así como la metodología y la profundidad con la que se abordan los contenidos y los ejes articuladores para trabajar dichos temas, ¿se hace a partir de la deliberación de profesoras y profesores entre sí? ¿Se hace junto con las y los estudiantes? ¿Cómo se toman los acuerdos entre docentes? ¿Cómo participan las y los estudiantes en la definición de los proyectos? Los ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana. ¿Cómo se evidencia en el caso analizado esta doble conexión? Entonces, con base en estos videos, vamos a centrarnos en estas preguntas para reflexionar. La definición de los ejes articuladores tiene como perspectiva una educación que coloca como horizonte de los procesos educativos a la comunidad territorio,
cuyo principio pedagógico se basa en el diseño de proyectos dirigidos al desarrollo de la ciencia, el arte y las humanidades, así como aquellos que tienen como finalidad la justicia social y la solidaridad con el medio ambiente. ¿Qué impacto tiene el proyecto analizado? ¿Qué capacidades promueve en niñas, niños y adolescentes que los responsabilice de su entorno comunitario? Después, maestras y maestros, es importante reflexionar que al elaborar el programa analítico y su planeación didáctica, no es suficiente solo señalar qué ejes articuladores consideraron para articular contenidos y diseñar proyectos. Lo importante es el sentido y la mirada que promueve los ejes. Esto es importante porque en muchos colectivos los ejes articuladores se han quedado como una decoración. Yo les recomiendo que aquí, maestras y maestros, podrían revisar un proyecto de los libros de texto de aula, de escuela o comunidad y revisar e identificar dónde está el eje y cómo se ve a lo largo de todo el proyecto este proceso de reflexión y de problematización. Recuerden que los ejes articuladores están presentes en todo el proceso de codiseño y en el plano didáctico. En esta sesión han reflexionado sobre su propia experiencia en el uso de estos elementos y han profundizado en sus características y funciones a partir de los documentos realizados. Ahora se les propone llegar a conclusiones acerca de su aplicación y tomar acuerdos para fortalecer el trabajo con ellos. Otro elemento que tiene la guía para docentes es que recordemos que en la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico analizaron el proceso de mejora continua. Se sugiere que en esta sesión revisen sus avances. Si tienen objetivos, metas y acciones, destinen un tiempo para identificar cómo han implementado estas acciones, qué retos han tenido. Pero si en tu escuela no han concretado el programa de mejora continua, pueden revisar el anexo 1 que se vio en consejos técnicos anteriores, donde está el planteamiento de objetivos, metas y acciones. Y el anexo 2, donde hay algunos criterios para formular esta planeación. Recuerden, maestras y maestros, que en el canal ya está el video, te lo dejo aquí, para que si en tu colectivo no han generado esto, lo puedan checar. El tercer momento de la guía para docentes son asuntos particulares de la escuela, donde aquí, maestras y maestros, van a tratar los temas de interés que ustedes consideren. Otro punto importante es que se les recuerda que en la cuarta sesión de Consejo Técnico, ustedes van a trabajar con uno de los 10 temas que se han propuesto y que en el canal ya tenemos videos de todos ellos. Suscríbete al canal y si eres miembro, los materiales están en la pestaña de membresía. En el caso de las escuelas secundarias, se busca que continúen con la estrategia en el aula prevención de adicciones. Una vez que hemos revisado de manera general, maestras y maestros, los ejes articuladores y lo que van a trabajar los docentes, como directores y supervisores debemos de tener elementos puntuales. Primero, que los ejes articuladores son los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanas y ciudadanos, que conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad, y que es parte de la autonomía profesional del magisterio decidir qué eje o qué ejes quieren abordar. En el caso de directores y supervisores, pues tenemos que definir acciones de asesoría y acompañamiento. Vamos a platicar sobre ello. Recordemos que la asesoría es el proceso formativo que desarrolla la supervisión escolar u otros actores educativos para la mejora de las prácticas docentes y directivas. Involucra aprender de la experiencia mediante la identificación de dificultades, la observación, el registro y el análisis de las prácticas, el diálogo sistemático, así como la formulación, desarrollo y seguimiento de propuestas de mejora. Por su parte, el acompañamiento es la acción pedagógica que realiza el personal con funciones de supervisión y el personal con funciones de dirección de manera sistemática y permanente con el personal docente de la escuela. Y juntos identificamos problemáticas, necesidades educativas o de formación y reflexionamos acerca de ellas. Por lo tanto, el acompañamiento implica asistir a la escuela, al aula, obtener información en torno a los aprendizajes y el desarrollo de capacidades del alumnado y tomar decisiones para mejorar la práctica docente. Se pide que directores y supervisores generen acciones específicas de asesoría y acompañamiento. Yo les pongo a ustedes, maestros, estos ejemplos. Para asesoría podría ser la orientar en el diseño y la revisión del programa analítico a través de las contradicciones sociales, situaciones, temas o problemas, para que los docentes reflexionen sobre los ejes articuladores y cómo lo favorecerán en sus proyectos. También la observación de clase para dialogar en cómo en todo momento está la situación vinculada a la lectura de la realidad. Analizar las situaciones planteadas en los libros de texto gratuito e identificar cómo están presentes los ejes articuladores a lo largo del proyecto,
orientación uno a uno con los docentes que tengan mayores dudas sobre cómo plantear situaciones acorde a la realidad y los ejes articuladores, establecer un proceso de formación a lo largo del ciclo escolar que integre talleres, visitas técnico-pedagógicas, asesoramientos, compartir experiencias, etcétera, y también sugerir materiales educativos. Aquí ustedes deciden qué acciones pueden utilizar con base en su contexto para la asesoría. Ahora, ¿qué acciones tenemos para el acompañamiento? La observación y participación en los consejos técnicos escolares, la observación de clases, el diálogo profesional con los docentes, registrar inquietudes de los colectivos, generar un calendario de actividades, generar materiales para su revisión como infografías, generar círculos de estudio, asesorías. Ustedes deciden qué pueden aplicar pensando en su realidad. Y con esto, maestras y maestros, terminamos la tercera sesión de Consejo Técnico Escolar para directores y supervisores. Te recuerdo que es importante que te suscribas, que es totalmente gratis, que en el primer comentario están los materiales gratuitos para ti con marca de agua, y si los quieres sin marca de agua, se encuentran en la pestaña de membresía. Hazte miembro, maestro, me ayudarías muchísimo a generar contenido de calidad. También te recuerdo que en los siguientes días sale el paso a paso de la sesión de Consejo Técnico Escolar para docentes. Así que espero que me ayudes desde tu función de director o supervisor a compartir esos videos. Suscríbanse al canal, recuerden seleccionar su tema para la siguiente sesión y todos los videos ya están aquí. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, en mi canal de difusión de WhatsApp y Facebook y recuerda que aquí, ustedes y yo juntos aprendemos. Bye, excelente consejo técnico. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.